Buenas, buenas, muy buenas. Y hoy estamos con AFK y tenemos los dijes mágicos, ¿vale? Tenemos los dijes míticos. Porque ya subí, en cierta manera, un vídeo sobre los dijes, pero en este vídeo vamos a hablar en profundidad sobre los dijes mágicos míticos y todas sus variaciones, qué dijes son los más óptimos y en cierta manera para que lo entendáis, ¿vale? Porque me han preguntado y me han dicho, Mako, los dijes, ¿por qué este personaje tiene estos dijes y mi personaje no los tiene? ¿O por qué no comparten ciertos dijes? ¿Vale? Aquí vamos a resolver todo esto porque en cierta manera entiendo que puede ser un poco complejo que te den 10 dijes por 3 y no tengas ni puta idea de qué combinación hagas, ¿vale? Sí es verdad que en cierta manera los dijes que ofrecen aquí, ¿vale? Son más o menos acertados, pero va a haber cierto punto de veces en la que queráis innovar un poco y poner otro tipo de dijes, y aquí es donde lo voy a explicar, ¿vale? Entrando al tema, ¿cómo podemos conseguir los dijes mágicos? ¿Vale? Los dijes mágicos se consiguen jugando en la prueba de dura, ¿vale? Como podemos ver aquí, en la prueba de dura se consiguen los dijes mágicos. Cuando llegamos a partir de cierta tabla, podremos ver que los dijes mágicos de nivel 5 los empezaremos a conseguir en el piso 12, pero tendremos una posibilidad mínima. Entonces, ¿cuál es el piso donde puedo ganar dijes mágicos con consistencia? Cuando dejemos de ganar dijes mágicos de nivel 1, o sea, en el piso 15. A partir del piso 15, todos los pisos empiezan a ser muy difíciles, porque del piso 15 en adelante solo necesita el nivel de AFK 1000, ¿vale? Si podemos ver aquí, solo necesitamos el progreso de AFK 1000. Ya está, ¿vale? De aquí en adelante todo lo que necesitamos es el progreso de llegar al piso número 1000, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Ya entrando más en profundidad, ¿qué podríamos decir o qué podríamos hacer sobre los dijes? Vale. Como podemos ver, cuando entremos tendremos un resumen de los dijes que hemos conseguido o hemos logrado hasta ahora, ¿vale? Después también podemos ver qué partes de los dijes hemos logrado. Como podemos ver, de Hewin en la parte izquierda los tengo todos, mientras que en el centro y en la derecha me faltan 6 todavía, ¿vale? Por ejemplo, Damien los llevo todos muy equilibrados, llevan todos 9. Coco tengo muchos. ¿Por qué han puesto esto? Porque si llegamos al piso 22, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no los tengo desbloqueados. Si llegamos al piso 22, podremos conseguir una wishlist, o sea, una lista de deseos donde podremos pedir los dijes que queremos de un personaje en concreto. ¿Qué ocurre? Que estos dijes o estos pisos para conseguir los dijes específicos que queramos son difíciles, son muy difíciles, con lo cual no os frustréis porque por X motivo no podáis llegar, ¿vale? Yo fijaos que en casi todas estoy 18, 19, creo que esa de 17 cuando se me desbloquee las subiré al 18. Pero hay algunas que ya cuando llegas al 19, 20, creo que solo tengo una en 22 o 23, pero ya está. O sea, entonces, son muy difíciles. Con que llegues al 15 ya deberíais tener un buen ratio para conseguir dijes mágicos, ¿vale? Entonces, entrando en materia, vamos a ver los dijes mágicos, ¿vale? Por ejemplo, en Odi, a pesar de que me recomienden el dije glorioso, tengo puesto el dije del vendaval sencillamente porque me da ataque, ¿vale? Mientras que el dije glorioso me da puntos de vida. Entonces yo con Odi quiero que sea un personaje lo más agresivo posible. O sea, me da igual que tenga un poco más de vida, porque al final los tiradores tienen muy poca vida, ¿vale? Entrando en conclusiones con esto, los dijes tenéis que tener en cuenta que los personajes tienen 5 dijes comunes y 5 dijes propios, ¿vale? ¿A qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, el dije glorioso es un dije común, ¿vale? El dije vigoroso es un dije común, ¿vale? El dije de equilibrado creo que también es un dije común, ¿vale? ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber? Sencillamente pasando a otro personaje, por ejemplo aquí, y revisándolo. Como podemos ver, tiene el dije vigoroso. Ay, disculpad, que le he dado aquí. Tiene el dije vigoroso, tiene el dije equilibrado, tiene el dije glorioso, ¿vale? Pero va a haber otro tipo de dijes, ¿vale? Como podemos ver dentro de Odi, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Aquí tiene el dije vigoroso. Pero, por ejemplo, Odi tiene el dije titánico, ¿vale? Tiene el dije sanguinario, por así decirlo. Entonces, va a haber cierta manera en el que no encontréis ciertos dijes en otros personajes, ¿vale? Entonces, no os frustréis porque de repente veáis un dije súper bueno y queráis ponérselo al resto de personajes, ¿vale? Un ejemplo claro, ¿cuál es? Por ejemplo, Escarlita. Escarlita tiene este dije, que es el dije de ejecución, el dije segador, que le da ejecución, lo cual a Escarlita le viene muy bien. ¿Qué ocurre? Que
Por ejemplo, si mal no recuerdo, Corin, que es un guerrero al igual que ella, fijaos, tiene la misma categoría. Corin no tiene el dije segador. Como podemos ver, no lo tiene. En ningún lado, ¿vale? Entonces, a pesar de que compartan clase, no garantiza que tengan los mismos dijes. ¿Por qué? Porque 5 son dijes comunes. Dentro de esos 5 comunes siempre los van a tener, pero dentro de los dijes únicos va a haber, creo que es 2 o 3 que sean dijes de clase y 2 que sean dijes especiales de ellos. O sea, dijes que son únicos y especiales de ellos mismos, ¿vale? Obviamente, tened esto en cuenta a la hora de seleccionar los dijes, porque aunque tengáis un tanque que le den X dije, a lo mejor otro no lo tenga, ¿vale? Por ejemplo, el caso más claro que yo he visto es con Zoran y con Granny, ¿vale? Zoran, por ejemplo, aquí me recomiendan tanto el dije Osuno y el dije de Ingenio, ¿vale? En cambio, con Granny, o sea, si yo me voy con la abuela, me voy a sus dijes, fijaos que los dijes que me recomiendan es el Robusto y el Osuno. O sea, tienen en común el Osuno, pero por ejemplo, el Astuto, ¿vale? No lo tengo. O sea, fijaos que tengo el Aguileño, pero no tengo el otro. Entonces, va a haber ciertos dijes que no los compartáis, ¿vale? Para que lo entendáis que este punto, este caso, a mí, por ejemplo, al principio me costó mucho entenderlo y los estaba buscando y no entendía por qué salían, ¿vale? Entonces, tenemos que entender estas cosas a la hora de aplicar los dijes y tenemos que entender las estadísticas ocultas que tenemos dentro de los personajes. Por ejemplo, una de las estadísticas más poderosas que hay, ¿vale? Es el caso de, si mal no recuerdo, el poder de habilidad y la ejecución, ¿vale? ¿Por qué? Porque los personajes tienen una cosa llamada poder de habilidad y otra que es llamada fuerza de habilidad definitiva. Esto, en cierta manera, se menciona en el apartado de información en las estadísticas adicionales, por así decirlo, ¿vale? Como podemos ver, el poder de habilidad es cuando lo tiramos por primera vez la habilidad, y la fuerza de habilidad definitiva, ¿vale? Es cuando lanzamos esta habilidad, por así decirlo, varias veces, ¿vale? O sea, aquí podemos ver por la segunda y la tercera vez es el poder de habilidad, o sea, cuando lanzamos repetidas veces esa habilidad y la repetimos, nuestro poder de habilidad se va a aplicar, y la fuerza de habilidad definitiva es la primera vez que lancemos nuestra habilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto, Mago? Quiero una explicación. Por favor, no he entendido ni papa. Vale, tranquilo. Esto lo que significa es que el primer rayo de Arden va a tener 2 veces su valor, mientras que el segundo, el tercero y los siguientes continuados van a tener uno entre comillas, bueno, uno más de valor a la hora de aplicarse. ¿Cómo podemos ver dónde se aplica? Aquí. Esto azul aumenta la estadística con cada punto de poder de habilidad definitiva obtenido. Vale, aquí lo mismo, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la primera vez que Arden lance su rayo, va a hacer 20 más otro 20 más otro 20, porque tenemos 2 puntos. O sea, vamos a aplicar 2 veces más lo que tenemos aquí, o sea, 60%. Mientras que cuando lo lancemos repetidas veces, como solo tenemos un punto, va a hacer otro 20% más, o sea, un 40%. ¿Vale? Entonces, esto tenedlo en cuenta, porque a lo mejor queréis una composición que destruya al principio, con lo cual queréis esa fuerza de habilidad, pero si queréis que sea muy fuerte continuadamente y que la pelea se alargue, querréis ese poder de habilidad, ¿vale? Tenedlo en cuenta a la hora de elegirlo. Yo, por ejemplo, con mi Arden, ¿vale? Como podemos ver aquí, a la hora de sus dijes, los que más le he pillado es el dije destructivo. No solo porque le da ejecución, sino porque le da fuerza de habilidad, ¿vale? Mientras que el que me recomiendan a mí, que es el dije arcano, me da poder de habilidad, que es cuando repite esa ulti. Entonces yo lo que quiero con Arden es que, en cierta manera, destruye de esa primera ulti, porque si os fijáis, puedo ponerle otro que me están recomendando, pero a pesar de eso, no lo quiero, ¿vale? Porque yo quiero que Arden, por lo menos en la compo en la que yo lo llevo, en Arena Suprema, destruya, ¿vale? Pilla a la gente y lo destruya. Obviamente, estos dijes, sí es verdad que varía, porque esto, por ejemplo, lo quiero yo para Arena Suprema, mientras que para AFK a Arden le suelo dar el dije arcano, porque quiero que repita mucho esa ultimate, ¿vale? Entonces, tened estas cosas en cuenta a la hora de seleccionar vuestros dijes, y sobre todo, mirad aquí en las estadísticas de héroes, porque normalmente os van a decir todas las estadísticas de los dijes. Por ejemplo, otra estadística que es muy buena y que yo suelo utilizar con mis personajes es con Marily, que es el porcentaje o la mejora de daño crítico, ¿vale? Por ejemplo, a pesar de que me recomienden el crítico, yo con Marily, para los bosses, a la hora de yo hacer los bosses, por así decirlo, prefiero
la mejora de crítico, que es el dije sobrecargado. ¿Por qué? Porque primero me da celeridad, que lo que va a hacer es que Marily pegue más rápido, tire las últimas rápido y lo haga todo más rápido, por así decirlo, ¿no? Pero es mi perspectiva. ¿Por qué? Porque yo siento que en el reino onírico, Marily, esa mejora de daño crítico le va a servir mucho, ¿vale? ¿Qué significa la mejora de daño crítico? La mejora de daño crítico, para quien no lo sepa, obviamente podéis ir otra vez a información de vuestro personaje. La mejora de daño crítico lo que hace es que cuando apliquemos un crítico, la mejora de crítico lo que va a hacer es que ese crítico lo va a ampliar mucho más de lo que normalmente saldría un crítico. ¿Esto qué vamos a conseguir con esto? Que tengamos mucho más RNG, pero ese RNG cuando nos beneficie nos va a beneficiar mucho más de lo que beneficiaría a otra persona normal y corriente, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro crítico está mucho más incrementado, o sea, el ratio de crítico, ¿vale? No de que ocurra, no, sino cuando impacte el daño que hacemos, el ratio, ¿vale? A lo mejor todo el mundo tiene de 100 a 200%, pues nosotros vamos a tener de 100 a 228%, ¿vale? Ojo, esto también mejora la base, o sea, en vez de empezar en 100, a lo mejor empezamos en 114, con lo cual vamos a incrementar mucho más el crítico. ¿Qué ocurre? Que la mejora de crítico mejora el daño, no mejora el impacto. Con lo cual sí es verdad que lo tenemos siempre que acompañar, siempre que podamos, de impacto crítico. O sea, de crítico. ¿Por qué? Porque si no tenemos probabilidad de crítico, no vamos a poder impactar con el crítico, ¿vale? Para la gente que no sepa cómo funciona en el juego el crítico, es muy sencillo. Es nuestro crítico contra la defensa crítica o la resistencia crítica. Como podemos ver, Marily aquí tendría 386 contra 330, ¿vale? Si restamos lo que tenemos aquí, nos daría que tenemos un 56% de crítico contra nuestra propia Marily. Obviamente, dependiendo los personajes y dependiendo de todas estas cosas, también se irá aplicando la defensa a distancia, la defensa de daño crítico, que es todo lo contrario a la mejora de daño crítico, o sea que reduce ese daño crítico. Entonces, ten en cuenta porque, por lo menos a mí, me ha estado sirviendo mucho estos críticos y, por supuesto, antes de nada, voy a enseñaros. A ver, lo tenía aquí, voy a hacer esto. Y ahora, ahí estamos. Esta página a mí me ha servido. En ciertas maneras no coincido del todo con ella, porque hay cosas que yo prefiero por encima de otras, por así decirlo. Pero no tiene por qué, ¿vale? Aquí, en cierta manera, lo que hacen es calificarte qué personajes tienen más relevancia a la hora de ser usados con los diges, o qué personajes se benefician mucho más de usar los diges. ¿Okay? Como podemos ver, Faraesto y Reinier son los más beneficiados, seguidos de Odi, Smoky y Zoran. Después tendríamos a Dionel, Scarlita, Shakir y Brion, ¿vale? Con Cocoset, Temesia, Bala Alsa, Arden, Carolina. O sea, vais viendo cómo van bajando en efectividad, porque a lo mejor los diges, los mejores diges que tienen, no son los mejores para ellos, ¿vale? Para mí, ¿cuáles son los mejores diges? Como estáis viendo ahí, es el de el guepardo, ¿vale? O en cierta manera, el que proporciona haste. El haste es una de las mejores habilidades que hay, porque el haste no solo mejora las habilidades, sino que también mejora la velocidad de ataque. Entonces, una runa, un dije, que mejora las habilidades y los ataques básicos, con lo cual es buenísimo. Después, como podemos ver aquí, ojo, que uno esté primero o otro esté segundo no significa que uno vaya por delante del otro, ¿vale? Significa que ambos son buenos aquí. Pero, obviamente, la mayoría que recomiendan aquí son, por así decirlo, los que normalmente recomiendan en el juego. Entonces, yo personalmente, o para mí, lo que más os recomendaría es que miraréis un poco vuestros personajes y a qué los queréis enlazar, por así decirlo, porque normalmente os va a venir bien. O sea, es algo que os va a tardar 5 o 10 minutos, porque no lo tenéis que hacer con todos los personajes, solo con los que más uséis. Yo, por ejemplo, los que más uso suelen ser Arden, Eiron, Reinier, Scarlita. Entonces, suelo utilizar esos 5 o 10 personajes, y en caso de Arena Suprema a lo mejor utilizo 15. Ya está. El resto de personajes no me pongo con todos a ponerle los perfectos. Pero, por ejemplo, si vais a hacer un boss onírico, antes de hacer los tries, mirad si podéis ponerle algún dije mejor, ¿vale? O si los podéis reorganizar de otra manera. ¿Por qué? Porque puede ser que ese pequeño porcentaje, como dije ya en el apartado del vídeo, de justamente los artefactos, el subirle un nivel, el subirle 2 niveles, puede ser que se nota la diferencia. Pues esto puede hacer que se note la diferencia a la hora de rankear en onírico, en hacer una arena, en cierta manera, pues se puede notar, ¿vale? Es algo que entiendo que no muchos de lo que veáis este vídeo lo haréis, pero
sí es verdad que puede ser bueno, ¿vale? Se puede usar bien y yo creo que, ¿cómo decirlo? No siempre hay que seguir las tier lists, sino que hay que seguir lo que vosotros consideréis que más os gusta o que más vais a utilizar, ¿vale? Esto es muy importante. Como siempre, dejaré esto de analítica, ¿vale? Tanto su web como su Discord abajo. Es en inglés, ¿vale? Entonces, si no lleváis mucho de inglés o lo que sea, obviamente cosas importantes como esta las subiré aquí en español, así que no os preocupéis. Pero bueno, si queréis echarle una ojeada, pues podéis hacerlo. Como siempre digo, no sigáis las webs y las guías y todas estas cosas al pie de la letra. Obviamente es una manera de ayudarte, pero intentad vosotros mismos ir probando combinaciones o ir mirando cosas, porque puede ser que los dijes que aquí recomienden, vosotros encontréis algo que vaya y sea mucho más fuerte. Y entonces, gracias a eso, vayáis un paso por encima de lo que todo el mundo hace, ¿vale? Con lo cual, espero que os haya gustado, ¿vale? Como siempre, dadle like, suscribiros, activad la campanita, tenemos servidor de Discord, no olvidéis pasaros si queréis. Y nada, como siempre, un saludo y chao, chao. Hasta luego. Adiós.